Buenas noches, soy Ana María Lomelí. Uno de los dolores más grandes que tiene este país es el de sus desaparecidos, el de sus muertos. En México hay 40,000 personas desaparecidas registradas y 26,000 cuerpos sin identificar. Hoy al filo, Carla Quintana, directora de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Es Carla Quintana, comisionada nacional de búsqueda de personas. Bueno, en la ley se habla de desapariciones forzadas y desapariciones por un particular. ¿Cuál es la diferencia? Mira, tenemos que decir que inicialmente cuando hablamos de desaparición de personas a nivel internacional se empezó a hablar de desaparición forzada de personas. ¿Qué significa una desaparición forzada de personas? Es la detención y posterior ocultamiento de una persona por parte de una autoridad, ¿no? La desaparición forzada de personas implica que está involucrada una autoridad, la que sea, ¿no? Y pues históricamente lo que tenemos son, podemos recordar las dictaduras del Cono Sur, los conflictos armados de Centroamérica, y es ahí donde se empieza a definir, lamentablemente, esta violación grave de derechos humanos, que es la desaparición forzada de personas. Detienes a una persona y ocultas su paradero. Lo fundamental de la desaparición forzada, y también después hablo de particulares, es, Ana María, que se oculta el paradero. Porque normalmente cuando te detienen, pues inicialmente te tienen, obviamente, de conformidad con la Constitución, con todas las normas. Hay un caminito donde tienen que registrarte, tienes que saber, te leen tus derechos, pero evidentemente la intención de la desaparición es ocultar el paradero de la persona. Eso es como empieza a nivel internacional a desarrollarse lo que es la desaparición forzada de personas. Ahora, hay una mezcla también hoy en día con desaparición cometida por particulares, que tiene la misma intención, solamente que, es decir, el ocultamiento de la persona, el ocultamiento del paradero, qué le pasó, dónde está la persona, pero no es cometida por autoridades. Por supuesto que está la desaparición forzada, la desaparición por particulares, y hay una mezcla perversa de estas dos, personajes, de estas dos figuras, ¿no? Autoridades con particulares también. Ahora ya hay una mezcla de estos. O sea, ¿es igual al secuestro o es otra cosa? No, es otra cosa, es otra cosa. El secuestro, tal como está definido, siempre se pide algo para darte la libertad, a cambio de. ¿Cómo funciona la comisión? Porque hasta donde entendemos, cuando un familiar, cuando un hijo, cuando alguien no llega a su destino, en donde uno sabe que tenía que estar a estas horas o que tenía ya que haber regresado, no contesta el celular, no aparece, nadie lo vio, todas estas características, dice uno, pues ya se perdió, ya se desapareció. Y de repente habla uno a Locatel, por ejemplo, y pues tenemos que esperar 24 horas. Y hay un camino que de repente, pues es tortuoso. Es tortuoso. ¿No? En tu caso, ¿cómo procede? Mira, hay que decir que la ley en materia de desaparición es un esfuerzo de las familias, sobre todo de las madres, Ana María, que han buscado solas a sus hijos, prácticamente solas a sus hijos durante años. Y crean esta ley pues como consecuencia, como un esfuerzo para que finalmente el Estado, las autoridades, atendamos el fenómeno, la crisis en materia de desaparición. Y uno de los grandes temas es, desaparece una persona, voy ante el Ministerio Público, denuncio y me dicen que me tengo que esperar, no me hacen caso, me mandan a otra agencia y ahí empieza el viacrucis. Una de las cosas muy claras que dice la ley en materia de desaparición es que ante la Comisión Nacional de Búsqueda, que tiene un poco más de un año de creada, no se necesita una denuncia ante el Ministerio Público. Basta con que haya una noticia o un reporte. ¿Qué significa esto? Que cualquier persona que considere que hay una persona desaparecida y que hay que empezar a buscarla y que presumiblemente está desaparecida por un delito, levanta el teléfono y nos habla a nosotros o manda un mensaje y nosotros tenemos la obligación legal de empezar a buscar a esta persona de inmediato.
Como autoridad, tu misión es encontrarlas, pero legalmente, ¿hasta dónde llegas o cómo operas? Bueno, la misión siempre legal, no solo el compromiso, sino la obligación constitucional y legal es buscar hasta encontrar, ¿no? Encontrar, saber el paradero de la persona desaparecida. Esa es una En el obligación. camino puedes necesitar de las autoridades. Siempre, o sea, Digo, siempre, ¿por qué digo que siempre hay que buscar, necesitar de otras autoridades? Yo puedo buscar, tengo la obligación de buscar, pero en el momento que haya un hallazgo, por ejemplo, de una persona que, por ejemplo, una víctima de trata se le encuentra viva, pues obviamente hay que hay que informar al Ministerio Público. En caso de, lamentablemente, encontrar una fosa, inmediatamente hay que avisar al Ministerio Público. Entonces, no podemos entender la búsqueda de personas como de una sola autoridad. Somos varias, por supuesto que las que somos rectoras, las que dirigimos, somos las comisiones de búsqueda y en específico la Comisión Nacional. En estos 2 meses has estado en Colima, en Guerrero, en diferentes partes buscando, ¿no? Y me dices que las mamás pues realizan un trabajo increíble a la hora de buscar en el campo. Son ellas las que hay que reconocerles y yo les tengo un respeto profundo y así lo tendría que tener la sociedad. Son ellas las que han buscado, yo decía, prácticamente solas durante más de 10 años, Ana María, a sus hijos. Ante la falta de Estado, ante la falta de presencia, ante estas negativas de espérese las 72 horas, seguro se fue con alguien, en algo andará, no toda la estigmatización que hay detrás, ellas buscan solas, literalmente con varillas en el campo, en los desiertos, en los pantanos, en ¿A el dónde has monte. ido ahorita? Sí, ellas son las que buscan, ellas son las que buscan. Ellas buscan, pues caminando, la mayoría de ellas tienen varillas, y varillas pues es un palo de metal y lo meten en el piso para buscar indicios de que haya algún cuerpo, ¿no? Meten la varilla y huelen la varilla para ver si pues huele a un cuerpo. Y ahí ya ellas perfectamente saben que una vez encontrado esto, lo que se llama un posible positivo, lo marcan y avisan a las autoridades. Esta información, ellas han hecho históricamente estas investigaciones, a ellas les llega la información por parte de la población, porque es muy importante decir, Ana María, la gente sabe lo que está pasando. La gente de los pueblos, en los caminos, sabe perfectamente dónde hay fosas clandestinas. Y esta información la reciben las madres. Por un lado están las personas desaparecidas y por el otro lado, pues más de 20,000 cuerpos sin identificar, independientemente de esqueletos, de osamentas que siguen por ahí. ¿Por qué? Mira, yo creo que la realidad rebasó a las autoridades y también hubo una negación absoluta a nivel nacional e internacional que existía esta crisis en materia de derechos humanos y esta crisis en materia de desaparición de personas. Yo hablaba hace unas semanas con gente de la Fiscalía de Tamaulipas, de periciales, y me decía, hace 10 años los centros forenses, los institutos forenses tenían espacio para 20 cuerpos en todo el estado, en Tamaulipas, por ejemplo. Entonces la realidad te empieza a rebasar y si no hay una aceptación de que existe esta grave crisis en materia de derechos humanos, evidentemente no ha habido ni los recursos financieros ni humanos para hacer frente a esta crisis. Y bueno, ¿cuál es la estrategia? ¿No? Porque el diagnóstico se está haciendo, definitivamente hay una crisis en materia de derechos humanos, hay una crisis en el sistema médico forense también. ¿Qué hace en este sentido? Mira, en este momento lo que estamos haciendo es un análisis en todos los más de 260 institutos forenses en todo el país para determinar en cada lugar qué es lo que falta. Falta mucho, por supuesto, muchísimo, insisto, capacidades profesionales, pero también financieras. Pero entonces lo que estamos haciendo es este análisis para determinar cómo fortalecer cada una de las entidades federativas. Tenemos historias terribles de lugares donde no hay luz, pues, por ejemplo, los centros forenses se alumbran con carros, no están contratadas las personas. O sea,
Las personas que están trabajando ahí, en muchos casos, hacen un gran esfuerzo para hacer lo posible con lo que tienen. Entonces, ¿habrá una reingeniería también en este sentido? Mira, primero, claro que va a haber una reingeniería fortaleciendo las entidades federativas. Eso es por un lado, pero el tamaño es tan grande que sin duda vamos a acudir también a la cooperación internacional para que nos ayuden a salir de esta crisis forense. ¿Cómo ayuda la Mira, comunidad son internacional? diferentes medios, pero bueno, estamos en contacto con 6R, con el Comité de la Cruz Roja Internacional, con la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas. ¿Ellos apoyan con recursos? Apoyan sobre todo con capacidades profesionales, ¿no? Y para ayudarnos a hacer protocolos, para ayudarnos a generar un plan de acción. También existen los profesionales a nivel internacional, tanto de organizaciones internacionales como de organizaciones nacionales, ya para venir a trabajar con profesionales. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando del equipo argentino de antropología forense, de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, de los peruanos. Existen muchos institutos, muchos profesionales que ya tienen años andados en materia forense, por las guerras en Centroamérica y las dictaduras en el Cono Sur, que sin duda nos pueden ayudar mucho en terreno, ¿no? Entonces creo que no hay una respuesta única a cómo atender la crisis forense. Una, sin duda, es fortalecer, pero también crear profesionales, Ana María, porque no tenemos los suficientes profesionales en el país capacitados para atender esta crisis. Necesitamos, aprovecho este espacio para invitar a todos los profesionales de médicos forenses, pero no tenemos antropólogos forenses, no tenemos arqueólogos forenses, ¿no? Necesitamos muchas capacidades instaladas en el país que todavía no tenemos, lamentablemente. Carla Quintana, comisionada para la búsqueda de personas. ¿Te parece si para despedirnos jugamos al filo, asociación de ideas? Perfecto. Verdad. Justicia. Víctimas. Desaparición. Dolor. Desaparición. Derechos humanos. Fuerza. Vida. Libertad. Educación. Esperanza. Cultura. Música. Fortaleza. Mujeres. México. Vida. Gracias, Carla. Vamos a estar muy pendientes, ya tenemos toda la información, pues para que la gente que esperamos que nadie, pero sabemos que existe, pues pueda comunicarse con ustedes y ojalá pues encontrar a quien están buscando. Gracias. Gracias a ti. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana al filo. Buenas noches.